Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días a todos nuestros queridos radioescucha, a todos los que nos ven por YouTube a través de empresas radiofónicas. Buenos días, mi querida Samaritana, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querida doctora. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescucha de Médicos en la Radio. Buenos días, Miguel. Dándole gracias a Dios por este nuevo día y por permitirnos estar aquí en el día de hoy en el programa Médicos en la Radio, que busca psicoeducar a la población tanto en temas de salud física como en temas de salud mental. Así es, para nosotras siempre es un placer estar aquí transmitiendo nuestros conocimientos para todos ustedes, dándole gracias a Dios por un martes muy bendecido, con un sol radiante, un día más que Dios nos permite estar en esta tierra. Hay que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno, porque nada es malo, todo es un aprendizaje continuo en la vida. Así que vamos a iniciar con una frase que dice lo siguiente: todo lo que pasa es por y para tu bien. Agradece las cosas que no salieron como esperabas, porque en realidad merecías algo mucho mejor. Soltar el control y abrazar esa paz que se siente cuando desde el alma confiamos en que todo lo que pasa y lo que nos pasa es perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, demos siempre gracias a Dios por todas las cosas que nos brinda y nada, hacia adelante. Hoy tenemos un tema súper interesante a cargo de nuestra querida licenciada Samaritana, que es el tema del duelo. Bien, ahí apoyándote en la parte de la frase, sabes que hablaba de un tema de que necesitamos soltar el control, y yo soy muy de esa línea y de motivar a mis pacientes a que muchas de las razones que nos lleva, que nos provoca ansiedad, que queremos controlar todo, incluso aquello que no está bajo nuestro control. Entonces, hay situaciones en la vida que por más que queramos estructurar y planificar, se salen de nuestras manos, y cuando nosotros nos vemos ante estas situaciones nos sentimos frustrados. Pero lo importante es saber que hay situaciones que hay que dejarla fluir, hay que dejársela al tiempo, y sobre todo aceptar aquello que no podemos manejar. Así es. Y recordarle a todos ustedes que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Y desde aquí, desde Médicos en la Radio, le mandamos un saludo al doctor Pichardo y a la licenciada Miosotis, que nos están acompañándonos hoy, pero siempre escuchan el programa y siempre están atentos a todo. Sí, también a todos nuestros queridos radioescucha, ¿verdad? Activo en la Regional de Salud Enriquillo, y al personal de Cabral, a las personas de Cabral que siempre están activas, donde reside y es oriunda nuestra querida Miosotti. También recordándoles que pueden hacer sus llamadas al 809-524-4907 para cualquier pregunta sobre el tema de hoy. Y como bien decía nuestra querida doctora y nutrióloga Acta, hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces es un tema tabú, también es un tema que lo tenemos como de que al que nadie quiere hablar, pero todos los padecemos, y es el tema del duelo. Pero aunque vamos a hablar del duelo, vamos a hacer énfasis en lo que es el duelo perinatal o el duelo gestacional, que es este duelo por el que pasan las mujeres, las parejas y, ¿por qué no?, también los familiares cuando un embarazo no se concibe, cuando no se termina, cuando hay una pérdida de ese embarazo que no se completó, o también cuando el bebé llega a nacer, sin embargo, ese bebé muere. Antes de hablar de este duelo perinatal, es importante que hablemos de manera general, y es lo que vamos a hacer, de lo que es el duelo. Cuando nosotros hablamos de duelo,
hablamos de un proceso de pérdida, un proceso emocional de adaptación luego de una pérdida. Ahora, nosotros hablamos del duelo y nos enfocamos mucho solamente en el duelo de que perdí a un ser querido. Nosotros pasamos un duelo cuando nos sometemos también a cambios. Cuando yo hablo de que me mudo de una casa, me mudo de un país, cuando yo cambio de empleo o ya sea porque me despidieron de un empleo o porque simple y llanamente me promovieron, yo voy a pasar un proceso de duelo porque hay un cambio. O sea, yo paso por duelo cuando estoy pasando por un proceso también de cambio. También se presenta duelo cuando hay ruptura amorosa. Porque es una pérdida también. Claro, es duele. una pérdida y duele, ¿verdad? Y muchas veces hay personas, hay pacientes que hablan y dicen, esto es como si yo perdí a alguien, yo perdí un ser querido, como que si se me murió alguien. Así mismo. También pasamos por duelo incluso en un proceso de infidelidad, porque muchas veces después de la infidelidad hay un cambio en esa idealización que tú tuviste con esa persona, o hay una ruptura. Así mismo, porque uno está como adaptado a esa persona, uno visualiza su vida, su futuro con esa persona, siempre la incluye en sus planes, y ver que esa persona ya no está es complicado también. Cuando se muere nuestra mascota. Exactamente. Entonces, es una de las situaciones que se da, que muchas veces hablamos de que, ay, pero si fue un perrito que se te murió, y tú te vas a morir por eso, y por eso es que tú estás llorando. Pero sí, es algo puede ser un objeto material o una persona o un ser viviente al cual yo le tengo un apego. Entonces, por eso voy a pasar por un proceso de adaptación, porque ya eso al cual yo le tenía apego ya no está. Claro, y hay personas también que adoptan a sus mascotas como sus hijos. No Exacto. tienen hijos, pero tienen sus animalitos, y para ellos esos son sus hijos y su familia. Exactamente. Incluso también se pasa por un proceso de duelo cuando la persona tiene un diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo, el cáncer, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, va a pasar un proceso de duelo porque hay un cambio de vida. Cuando a esa persona se le amputa un miembro, una pierna, un brazo. El VIH. Exacto, También. cuando tiene un diagnóstico de VIH, o incluso cuando esa persona tiene problemas de fertilidad, que se entera, esa mujer joven que no puede tener hijos ni nada, o sea, va a entrar también en un proceso de duelo porque está perdiendo la oportunidad de decidir si quiere tener un bebé o si no quiere. O sea, ha perdido la oportunidad de reproducirse. Eso también va a traer lo que se llama que la persona pase por un proceso de duelo. Y el proceso de duelo implica experimentar dolor. ¿Okay? Y este dolor va a ser diferente en cada persona. A lo que todos le huimos, ¿cierto? A Exacto. experimentar dolor. Exactamente, a lo que todos le huimos, y ahí es donde está el problema. El proceso de duelo, el duelo, para sobrepasarlo, hay que transitarlo, ¿verdad? Entonces, para yo transitarlo, yo tengo que experimentar ese dolor, y muchas veces nosotros no queremos experimentar el dolor que trae esa pérdida. Así es. Muchas personas a veces prefieren experimentar el dolor físico que experimentar un dolor emocional. No sé cuál de los dos duele más. Es peor. Sin embargo, cuando nosotros nos decidimos no querer experimentar este dolor físico o ya sea emocional, porque duele mucho, empeora la situación, y ahí es donde pasa a lo que llamamos lo que es un duelo patológico. ¿No? El duelo de por sí es normal. O sea, yo no puedo esperar que una persona que tenga una pérdida de algo importante en su vida de la noche a la mañana esté feliz o esté contento o simple y llanamente lo olvide. Y entra la empatía también, hay que ser empáticos, ponerse en los zapatos del otro, porque no todo el mundo asimila las cosas de forma igual. De la misma manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que experimenta, está pasando por una tristeza, por una pérdida, va a experimentar ciertas emociones, como son la ira, la tristeza, va a experimentar lo que es rabia, mucha desesperanza, mucha ansiedad, mucha depresión. Pero es como tú dijiste, hay personas que lo manifiestan de una forma física, porque se da mucho que no expresan, tienen temor a expresarse o no encuentran cómo expresar, y se manifiesta de una manera ya en la parte también conductual. ¿Cómo se manifiesta en la forma física? Esa persona de repente no duerme,
o presenta una hipersomnia, duerme demasiado, esa persona presenta falta de apetito, o de repente no come tampoco, ¿verdad? O come demasiado, tiene dificultad para concentrarse, hay confusión, la persona anda en el aire, en el limbo, ¿verdad? Está esa parte también conductual, donde la persona se puede presentar agresiva, se puede presentar irritable, pero lo que realmente tiene son emociones no trabajadas porque está pasando por una situación de duelo. Por eso uno siempre habla que depende de la persona, va a ser la forma en la que experimenta ese duelo. A veces, no sé si te ha pasado que vamos a un funeral o vamos donde murió una persona cercana y de repente tú ves que tú dices, pero ese era su hermano y se está riendo afuera con un grupo, mientras hay otro hermano adentro que está llorando, mientras el papá está por allá muy callado, que no ni siente ni padece en buen dominicano, y tú dices, pues por aquel que está llorando quizás lo quiso más que el que está afuera riéndose. Y no necesariamente tiene que ser así, es que el duelo la persona lo vive de manera distinta. Sí, cada persona, ¿cierto? Por Exacto. Eso no es bueno juzgar ni señalar, más bien es apoyar a esa persona, ya que uno no puede quitarle ese sentimiento, pero sí puede estar ahí para lo que necesite esa persona sin juzgar, porque cada quien, como dijiste, Samaritana, asimila las cosas de forma diferente y vive un duelo de forma diferente. Muchas veces hay personas que no lloran en los velorios, aunque sea su mamá, su papá que se murió, su hijo, no lloran porque esa es su forma de demostrarlo. Muchas veces hay personas también que escuchan música al terminar de enterrar a su familiar, pero esa es su forma de asimilar las cosas, de recordar a esa persona de esa forma. Hoy en día también yo veo que en muchos velorios se usa como el tomar, y el tomar en los velorios, o sea, tomar alcohol, porque esa persona era muy fiestera. Muy fiestera. Entonces, yo no sé si eso está adecuado, pero cada quien, con lo suyo. Bueno, tú dijiste una palabra muy clave, cada quien con lo suyo, porque es que hablamos de que el tema del duelo lleva lo que es una parte ritual, la parte funeraria, ¿verdad? Que va a depender mucho de la cultura y la religión. Por ejemplo, están los católicos que cuando una persona muere, hay que hacerle los rezos a los 7 días, exacto, por ejemplo, pero el que es evangélico no le va a hacer el rezo, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de la cultura. Por eso aquí en esta parte no hay algo como bueno ni malo. Ya la parte también están los familiares que deciden, vamos a honrarlo de esta forma y demás. Ahora bien, luego que volvamos de la pausa, que ya Miguel nos está haciendo ahora, la típica señal, vamos a hablar de las etapas por las que una persona pasa en un duelo, para que comprendamos mejor por qué de algunas cosas o algunas conductas. Entonces vamos a hablar sobre las etapas principales del duelo. ¿Cuáles son esas etapas, Samaritana? Bien, según una psiquiatra experta en este tema, que investigó mucho sobre el tema de la muerte y demás, las personas cuando experimentamos una pérdida, pasamos por lo que son 5 etapas, que no se viven en el orden que la voy a mencionar, por eso hablamos que cada persona lo puede vivir de manera distinta, pero sí la experimentamos. La primera etapa, quien habló de estas etapas, fue la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, y ella planteaba que las personas al experimentar un duelo van a pasar por lo que es la negación. Y la parte de la negación es cuando yo no quiero aceptar esa pérdida. Cuando aquí yo presento me pongo en la condición de que eso no pasó, incluso me pongo a verificar. Esto sucede mucho, por ejemplo, y la negación se da aún más cuando la muerte no es esperada. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo tengo un ser querido que, a pesar que yo lo amo mucho y demás, tiene 80, 90 años o ya le diagnosticaron una enfermedad terminal, que los familiares ya se están preparando de que en algún momento esa muerte va a llegar. No es lo mismo por ejemplo, a una madre que tiene un hijo de 20 años que está, como decimos, en la flor de la juventud, y de repente llaman a esa madre para decirle que el hijo tuvo un accidente de motor. O sea, no es el mismo choque, el mismo impacto. Entonces, esta mujer que viene y pierde su hijo entra en esa negación, en ese estado de negación de que no es mentira, de que no es así. Incluso por eso te decía que cuando
cuando muere la persona, tú puedes saber a alguien que está muy silente, que no habla, no llora, no dice nada. Y puede ser que ese familiar sea el que esté en ese estado de negación, que aún no cree lo que está pasando. Por ejemplo, yo tuve una paciente una vez que su esposo murió y ella estaba prácticamente inerte, silente, no sentía nada, no decía nada. Y todos en casa estaban tranquilos, porque ella era una persona adulta. A los 4, 5, 6 meses fue que ella vino a caer, de que perdió a su esposo. Y ahí fue que ella empezó a llorar, a no querer comer. 6 meses después nadie en la casa lo entendía, pero decía, pero ya pasaron 6 meses y ella está como que murió ayer. Y es porque estaba en ese estado de shock, en ese estado de negación, que es la primera que presentaba, que presenta la psiquiatra. La otra etapa es la etapa de lo que es la rabia y la ira. Aquí es cuando la persona puede presentar rabia contra sí mismo, contra los demás, incluso hasta con algunos médicos profesionales de la salud, si la persona estuvo interna, que fue una mala práctica. Yo no sé si tú has visto eso. Personas que dicen, no, eso fue el doctor por el medicamento que le puso, o eso. Siempre buscan a quien echarle la culpa, negligencia ¿verdad? médica. Exacto. Y también cuestionan a Dios. Exactamente. ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Porque es mi hijo. Exactamente. Entonces, hay personas que han pasado por pérdidas muy recurrentes, muy seguidas, y una muy cercana a la otra, que aparte de experimentar mucho dolor, también lleva mucha rabia. Y muchas veces la persona en esa situación cuestiona a Dios, incluso cuestiona su creencia hacia Dios. Por ejemplo, con el tema del COVID-19, personas que perdieron a una mamá, a un tío, a un hermano de manera muy seguida. Yo veo muchos pacientes en mi consulta con esas situaciones. O sea, duelos recurrentes que la persona no se supera de uno, y llega el otro. En ese estado de rabia también se maneja mucha culpa. A veces está el paciente que dice, no, lo que pasa es que quizás yo ese día yo lo vi mal y le di una pastilla completa y solamente era la mitad. Yo creo que fue mi culpa. O por ejemplo, esa mamá que te dice, él tuvo el accidente de motor y yo me siento culpable porque si yo sé no le hubiese comprado ese motor. Entonces, es una situación donde la persona se maltrata a sí misma, ¿no? Y es parte de esa etapa de ese duelo. También entra lo que es esa etapa de tristeza. Es normal, una persona que tiene una pérdida, como hablamos, puede ser tanto material o de una persona, va a sentir una etapa de tristeza. Y muchas veces está la parte en la que otras personas que no entienden por el proceso que puede estar pasando, dice, pero yo no sé qué le pasa, por ejemplo, a Miguel, que viene todos los días aquí, está cabizbajo, pero puede ser que haya tenido un tipo de pérdida y no necesariamente de que se le haya muerto a alguien. Entonces, muchas veces en este proceso de tristeza, si no se trabaja, la persona puede llegar a experimentar lo que es, o a caer en una depresión. La persona experimenta mucha depresión y mucha ansiedad. Entonces, la otra etapa está la etapa de la negociación, donde la persona ya empieza a negociar con que sí ocurrió, con que esa es la realidad y que ya tiene que empezar, ¿verdad?, a aceptarlo y a empezar a lidiar con el hecho de que ese ser querido ya no está. Y ahí es donde entra la etapa de la aceptación. Entonces, el tema del duelo, muchas veces queremos luchar con que yo tengo que olvidar a esa persona. No es un tema de olvidar, porque ese ser querido, tu mamá, tu hijo, que ya no está, tú no lo vas a olvidar, pero tú vas a aprender a vivir con eso. Así es, aprender a vivir sin esa persona. Exactamente. A recordarla sin tanto dolor, a recordarla como fue. Y a recordar que esa persona quiere lo mejor o quiso lo mejor para cada exacto, uno. Exacto, pero para yo poder aceptar ese hecho, yo necesito pasar por esas etapas, yo necesito experimentarla. Y lo que pasa muchas veces es que las personas se invalidan a sí mismas por miedo a que el otro lo juzgue, a que el otro no lo entienda, y muchas veces pasa eso. El que está a nuestro alrededor no nos entiende y posiblemente a nosotras no tengamos la pérdida, una pérdida en común, pero tú no vas a vivirla igual que yo. Posiblemente tú vas a recuperarte primero que yo. O sea, no es un tema de tiempo. No es un tema de cuánto dure, sino es un tema de cómo lo vamos a experimentar y el tiempo que nos va a tomar. Entonces, yo sí siempre le digo y recomiendo a los familiares y amigos que tengan no solamente empatía, sino compasión, porque no podemos invalidar a la persona que está pasando por un proceso de pérdida. Y que es invalidar, yo entender que ya tú tienes que estar bien, o tú no tienes por qué estar así,
o mira, tú tienes más hijos. O que ya pasó X tiempo y ya tiene que estar bien la persona. Exactamente, o ya tiene que comportarse de una forma normal. Exactamente. Como anteriormente tenía su vida, su rutina, pues tiene que volver a hacerla de forma normal, sin tener ningún tipo de acto de tristeza, ¿cierto? Exactamente. Pero exactamente, por eso es que bueno la empatía, porque quizás yo nunca he tenido una pérdida de un familiar muy cercano, tú tienes una pérdida y yo no puedo comprender, pero sí puedo entender, ¿sabes? Entender que estás pasando por esa situación, aunque no te comprenda, porque yo no lo he hecho, no he pasado no he vivido esa situación. Claro. Entonces, por eso es bueno siempre también, ya que a veces uno no encuentra la forma de ayudar al ser querido, por lo menos que instarlo a que vaya a donde un psicólogo, un terapeuta, que busque ayuda, porque que no se quede en casa, que no se quede estancado, porque es muy importante pasar por todas estas fases para aceptar. Pero ¿qué pasa, Samaritana? Si una persona, se estanca en alguna de esas fases y no acepta, ¿qué complicaciones puede haber en esa persona? Por ejemplo, ahí es donde hablamos de lo que es el duelo patológico. ¿Qué es lo que se considera este duelo patológico? Que ya la persona no pasa o no transita ninguna de esas fases y puede desarrollar algún tipo de trastorno psicológico que le afecta su desarrollo tanto laboral, tanto familiar, tanto académico. O sea, ya la persona, por ejemplo, entra a un estado de ansiedad, puede entrar a un estado de ansiedad hasta de psicosomatización, o sea, empieza a experimentar dolores y molestias a nivel físico y va a todos los médicos, tiene un nerviosismo que ni siquiera lo deja dormir, y cuando va a todos los médicos va al cardiólogo, va al neurólogo porque siente un dolor de cabeza, dice que tiene un apretón en la cabeza, que no puede dormir, no quiere comer, y estas situaciones van a causar que no pueda desenvolverse en el área laboral. Pero cuando va al médico, el médico le dice, no, usted no tiene nada. Entonces, como ocurrió con un paciente una vez, entonces, cuando va donde mí, resulta que es que hace algunos 2 meses atrás se le había muerto su papá, con quien él había convivido. O sea, era un señor de 50 años, creo que era, pero nunca salió de la casa de sus padres, siempre vivió con sus padres. O sea, el impacto que va a tener ese señor va a ser mayor que el de sus hermanos, porque resulta que sus hermanos hicieron su vida y demás, pero ese señor siempre vivió con el papá. Entonces, esta situación, al no saber expresarla, no saber externalizarla, se le estaba presentando de una forma somática, y se le estaba expresando con situaciones a nivel corporal, y es una de las complicaciones que puede tener un duelo patológico o un duelo no tratado. También está el tema de la depresión, que la persona llega a un punto que ya no come, ya no tiene interés en la vida, ya no presenta lo que es esa anedonia, que lo que antes le interesaba, o las actividades que antes le gustaban ya no les interesa. Sí, exacto. Por eso es que bueno siempre hablar, porque todo lo que no hablamos se concentra y sale de otra forma. Exacto. Y con patologías, como por ejemplo también la taquicardia. Muchas personas sufren de taquicardia y que se le hacen estudios, que también se le hace un cateterismo y no se encuentra nada. Y lo que es una taquicardia emocional, quizás por situaciones que ha pasado, que la familia no sabe, porque muchas personas a veces no tienden a hablar ni a buscar ayuda y se quedan con todas esas emociones en su interior, y se desencadenan como enfermedades, también hipertensión arterial emocional. No, y también ocurre, por ejemplo, que la persona no deja de comer, pero come más de la cuenta, porque entra en un estado de ansiedad y depresión, y la persona empieza a engordar de una manera desproporcionada. Viene la obesidad, viene el diabetes, viene la hipertensión. O sea, todo va de la mano y todo sale de un duelo no trabajado o no sanado que tiene esa persona por una pérdida muy importante en su vida. Así es, por eso es muy importante la historia clínica, saber, conocer qué es lo que está pasando esa persona, que va más allá de solo presentar una dolencia física. Hay que investigar. Aquí en Médicos en la Radio con nuestro tema sobre el duelo, a cargo de mi querida licenciada Samaritana. Samaritana, ¿dónde podemos ubicarla?
Bien, bueno, yo doy consulta tanto online, o sea, virtual como presencial. De manera presencial, estoy en la clínica Magnolia, justamente enfrente a la clínica Magnolia, donde está la cafetería en el segundo nivel, y trabajo por cita los lunes, martes, jueves y sábado. El teléfono para las citas es 849-275-3950 vía WhatsApp. Estamos a sus órdenes aquí en Barahona. Excelente. Entonces vamos a continuar hablando sobre el tema del duelo y ahora vamos a abordar el tema sobre la pérdida de un bebé. Ok. Entonces vamos a abordar ese tema porque muchas veces las personas piensan que una madre, al no ver nacer a su hijo, cree que no lo ama. Que no le va a doler porque no nació. No nació, no lo vio, no lo conoció, pero eso no siente. eso lo que tenía era un mes. Exactamente. O 4 semanas, 8 eso semanas. Eso no estaba 2 formado, meses, muchacha. ¿Cómo eso te va a doler? Sí, eso era una bolita de grasa, como dicen las personas a veces. O un producto. Ay, qué palabra más fea. Así Bien, es. este tema de la pérdida de bebé, que también se le llama como duelo perinatal, o pérdida, ¿verdad? Luego una pérdida gestacional. Cuando hablamos de la pérdida gestacional, es ese bebé que está en pleno desarrollo, que no ha nacido y demás, y la madre pierde ese embarazo. También se da la situación cuando el bebé nace, que la mamá lo carga, la mamá lo ve, la mamá lo huele y de todo. Entonces luego, por tema X o tema Y, se lo llevan ya a incubadora o pasa alguna situación y el bebé muere. En ambos casos, la mamá va a experimentar un duelo en ambas situaciones. En otra situación también, ¿sabes qué se da? Que es un óbito fetal, que ya el bebé ya está formado, ya eso viene siendo a partir cuando tienes 20 semanas y el bebé muere en el útero, que la mamá muchas veces tiene que expulsarlo y ver a su hijo nacer muerto. Exactamente. En esos casos creo que duele mucho más. Mira, realmente el asunto está que desde que la madre sea esperado o no, desde que una mujer se entera de que está embarazada, sea planificado o que no esté planificado, porque es un impacto, sea que experimente miedo o que lo estaba buscando, va a empezar a establecer un vínculo con ese bebé. O sea, muchas veces hablamos de que, bueno, tenía 3, 4 semanas, eso no estaba formado. Y invalidamos a esa madre, invalidamos a esa mujer, porque entendemos que no, ella ya estuvo formando y ella pudo haber tenido un mes nada más. Y ella se hizo esa ilusión. Incluso, ¿qué pasa con las mujeres? Nosotras las mujeres, bueno, está embarazada, empezamos a seguir cuenta en Instagram, empezamos a ir al ginecólogo, que tengo que verme el ácido fólico, de que ya no puedo tomar alcohol. Empiezo a ilusionarme de que si va a ser niña, que si va a ser niño, que cómo le voy a llamar. Entonces, todo eso te crea una ilusión. Así es. Y más porque si es tu un vida bebé cambia. muy esperado. Exacto, y más muy si es buscado. esperado y si es el primer bebé, ¿verdad? Sí. Entonces tu vida cambia. Entonces, sin embargo, cuando ocurre una pérdida, que tú sabes que en el primer trimestre es alto el riesgo de que hay la mayoría, ¿verdad? Tengo entendido, como dicen los ginecólogos, que 9 de 10, 8 de 10 de los embarazos pueden perderse. Pues por razones que pueden dar si el primer trimestre es el trimestre con mayor riesgo de pérdida gestacional. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo a esa madre, a esa mujer tiene esa pérdida? Y como tú acabas de decir, a veces tiene que ver ese bebé muerto. La madre va a pasar y va a experimentar lo que es un duelo. Y muchas veces invalidamos esa emoción por la que puede pasar esa madre. ¿Y cómo yo la invalido? Bueno, cuando yo le digo, mira, tú eres joven, tú no te preocupes, tú puedes tener más. Simple y llanamente, ¿verdad? Ponte a buscar otro. O yo le digo, pero tú estás pendiente a ese que se murió, un bebé que ni siquiera se formó, o lo que tenía era un mes, y tú estás descuidando a tus hijos. Esas son palabras crueles. Sí. Porque a es tu como... hijo, a tu pareja y a tu carrera. Exacto, tú estás, o simple y llanamente, pero ya ya eso hace 5 meses que pasó, ya tú has descuidado tu carrera, tú estás descuidando a tu esposa, se va a buscar otro. O sea, yo estoy invalidando el sentimiento de esa mujer, el sentimiento de esa persona.
Porque incluso es como yo te diga que a ti se te muera un familiar y yo te diga, mira, tú tienes otros familiares, ¿cómo que tú ahora te vas a querer echar a morir? Lo mismo pasa con mujeres que tienen la pérdida gestacional, que de repente le dice, tú tienes más hijos, tú tienes que echar para adelante, tú tienes que pararte, ánimo, sal, diviértete, piensa en tus hijos. No es que ella no está pensando en tus hijos, pero hay un hijo también que no nació, que esa madre tenía esa ilusión. Y ahí viene la culpa, porque muchas veces nosotras las mujeres nos culpamos. ¿Qué hice? ¿Por qué pasó eso? Debí cuidarme más, no debí hacer tal cosa. Y no, muchas veces es que nuestro cuerpo lo rechaza. Exactamente. Entonces, por eso pasan ciertas cosas. Y por eso es que también la mujer tiene esos síntomas al principio del embarazo. Es por eso, porque el cuerpo se está adaptando a algo que no estaba y algo que nuevo, viene, ¿verdad? Un estado nuevo, exactamente, claro. Y muchas veces eso pasa no es por nuestra culpa, sino más bien porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, como dije anteriormente, rechaza ese producto. Hay algo también que es cuando tú hablas, tocaste una parte muy importante y es el tema de la culpa, porque a veces entra la parte donde yo me culpo a mí misma y yo empiezo a investigar y yo quiero que el doctor me diga si es que yo tengo algo malo, si es que en mi cuerpo hay algo malo porque no pude tener el bebé. Entonces entra no solamente el tema de la culpa, a veces también se da. Mira, yo tuve tengo una paciente que ella sufre de una enfermedad y dada esa enfermedad había un alto riesgo de que podía perder ese embarazo. Ella estaba en el primer trimestre. Resulta que le dan la noticia de que un familiar de ella tuvo un accidente, un familiar querido, cercano, y ella en medio de la desesperación se montó en el motor para ir al hospital a ayudar a ese familiar que le habían dicho que estaba grave porque tuvo un accidente. Pues esa rapidez con la que ella se sube al motor y demás le provocó una fiebre y por esa fiebre, porque ella ya viene con una enfermedad, pues tuvo una pérdida gestacional. ¿Qué pasó luego? Que ella venía manejando culpa, porque ella se decía, si yo no me hubiese montado en ese motor, si yo no hubiese cogido ese sol, no me hubiese dado esa fiebre, yo no hubiese perdido a mi bebé. Entonces viene la parte donde muchas veces lo que esa madre o esa joven que pierde ese bebé calla, los demás lo desconocemos. Ella venía arrastrando esa culpa de que fue por mi culpa, él murió por mi culpa. Entonces muchas veces se da que esa madre, por tema de un trabajo pesado, algo que tuvo que hacer, un movimiento indebido en un momento de estrés, tiene una pérdida y empieza a lo que es a echarse la culpa. Muchas veces los familiares, los que estamos alrededor, no entendemos, invalidamos esas emociones y esa persona no se siente escuchada, no se siente validada. Y también está el miedo. Te digo, mira, pero otra forma de yo invalidarte, yo decirte, pero dale gracias a Dios porque tú tienes uno y perdiste uno, pero yo conozco personas que han perdido 3. Entonces, pero eso no me sirve de consuelo, porque tú a mí me estás comparando, sin embargo, tú estás incrementando mi miedo, porque ya yo perdí uno. Entonces yo voy a tener miedo de que salir embarazada otra vez y perderlo también. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros queremos ayudar. Sí, porque no es que el familiar o la persona que lo diga lo hace con ese temor, lo hace con la intención de hacerte daño o que tú empeores. Pero desconocemos las situaciones emocionales y lo que hacemos que en vez de ayudar, hacemos todo lo contrario. La ignorancia es un poco atrevida, exactamente. Entonces, exacto. A veces uno ve a su familiar en un estado que uno no puede hacer nada. Uno busca herramientas y quizás a veces uno actúa de forma tosca y lo que hace es empeorar las cosas. Por eso es que muchas veces uno tiene que medirse, saber qué palabras de consuelo uno da a las personas y saberse manejar, porque también hay familiares que te dicen, y familiares cercanos, ya sea el esposo o tu mamá, te dicen, tú ves, si tú hubieses hecho lo que yo te dije que hicieras, si tú me hubieses hecho caso. Exacto. Entonces ahí es peor. Ahí viene la parte de la culpa, de que no, que fue por ti, de que no, que fue por mí, y eso no solamente lleva a un punto a que la persona
va a vivir, oye, no, se va a quedar estancado en esa etapa de rabia, Así porque es. fue por mi culpa, sino que también que eso va a traer crisis en la familia y crisis en la relación de pareja. Samaritana, y las adicciones, entonces, cuando a muchas veces las personas se vuelven, toman algo, ya sea el alcohol, el fumar. Para sumergir sus penas. Exactamente, para como pasarle un pañito a sus penas, y después todo se agrava. Ya Exacto. después la persona no quiere dejar ese vicio, porque se siente mejor cuando hace X cosa, ya sea tomar, ya sea irse a jugar muchas veces gallo también, Sí, apostar. sí, se vuelven adictos al juego. Exactamente, pero es por eso, como para llenar ese vacío. Pero tú sabes bien que Entonces, ese vacío se puede llenar por el momento. Pero luego cuando pasa el efecto, o sea, ya yo jugué, ya yo gasté el dinero, eso segrega a nivel cerebral, segrega esa dopamina y la persona se siente en el momento muy bien, pero luego cuando vuelve a la realidad, que esos niveles de dopamina a nivel cerebral bajan, la persona se va a encontrar otra vez con ese vacío. O sea, y aquí va a haber dos problemas, uno de adicción y un problema de un tema emocional no trabajado. Entonces, empeora. Tú bien lo dijiste, eso empeora la situación. ¿Y dónde se da mucho? Se da mucho en el hombre. Cuando pasa, bueno, hubo una pérdida, el hombre muchas veces no exterioriza, un tema cultural, no les enseñan a expresarse, a buscar ayuda. Es más rápido que una mujer vaya a psicología que vaya un hombre. Sí, porque ¿verdad? Desde pequeño se le dice que los hombres no lloran. Entonces, ¿qué pasa? El hombre busca una forma de refugiarse y sacar ese dolor porque no lo expresa. La mujer llama a su amiga, llama a las amigas y le cuenta, van de una psicóloga. Nosotras lloramos también. Lloran. No, el hombre va a refugiarse con el alcohol, va a refugiarse con los juegos y el asunto empeora porque a veces entendemos que como el papá no es quien lo llevaba en el vientre, no, él está bien. ¿Por qué él tiene que sufrir? No, pero resulta que como pareja, y ese hombre también tiene la ilusión de que iba a tener a su bebé. Y es como te decía, llega un punto que no nació. Incluso le hablamos, no, eso fue un producto, no se le puede llamar bebé porque ni siquiera nació. Pero, óyeme, y que cuando estaba en el vientre, tú le ponías musiquita, tú le hablabas en el vientre y demás. Entonces, porque murió ya no tenía ningún tipo de sentimiento y emoción. Ya la mamá no puede experimentar ese dolor porque no nació. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no importa el periodo que tuvo esa mujer de embarazo, de edad gestacional, va a pasar un duelo y le va a doler. Ahora, mientras más tiempo tenga ese bebé, mientras más tiempo gestacional tenga, más va a doler. Claro, mayor va a ser el impacto, pero como quiera duele. Entonces, entra la parte cuando entonces el bebé nace, que esa madre, incluso ya sea que lo tuvo en sus brazos o no lo tuvo en sus brazos, o sea, va a experimentar una pérdida de un hijo que nació pero que no lo pudo tener. Y se da la situación que muchas veces el bebé nace y muere, y los familiares o los médicos toman la decisión de si lo sacan, si lo entierran o si no lo entierran, y muchas veces esa madre no tiene la oportunidad. Bien, tenemos una llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elena, del sector Mejoramiento Social. Yo quiero hacer una pregunta en relación al duelo, aunque ustedes lo están enfocando en los bebés, pero mi pregunta no va para bebé, pero sí de duelo. Okay. Mi mamá hace 20 años que murió y yo tengo episodios de mucho dolor, aunque hayan pasado 20 años. O sea, me pongo a llorar con frecuencia y no dejo de hablar de ella. Todo el tiempo estoy hablando de ella, que a veces yo me doy cuenta como que se nota que hablo bastante de ella. Y todavía lo siento como si fuera reciente, y ya han pasado 20 años. Eso es normal. Lo escucho por la radio. Gracias Elizabeth por su llamada y la confianza a realizarnos la pregunta. Ahí entra la parte, mira, si nos vamos a la parte de lo que dicen los expertos, de que un duelo normal o el proceso de duelo va entre 6 meses a 1 año. Hablamos mejor de 1 año porque se pasan todas las etapas por las que va a pasar la persona, cumpleaños, navidades, Semana Santa y todo eso.
Sin embargo, uno no se limita mucho a veces al tema del año porque cada quien vive un duelo diferente. Ahora, cuando hablamos ya de 20 años, podemos hablar de lo que es un duelo no superado o un duelo patológico, por lo mismo que estábamos hablando, por temas que no se solucionaron. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que busque ayuda, porque usted mencionó una palabra, es el tema de que tengo un dolor. O sea, yo hablo con ella y hablo con dolor, porque el tema de que cuando yo pierdo un ser querido, y más como cuando es una madre, no es que yo la voy a olvidar, ni la tengo que olvidar, pero desde dónde la estoy recordando, desde el dolor o le estoy recordando desde la paz y la alegría, tengo ese recuerdo ahí. Entonces, aún usted lo hace desde una situación no trabajada, desde unas emociones, un duelo no trabajado, y es bueno en esta parte que busque ayuda psicológica, busque ayuda terapéutica para que la acompañe, porque es el tema, el duelo se acompaña, ¿no? Para que le acompañe a usted cerrar ese ciclo, aceptar esa pérdida y pueda sanar y continuar con el recuerdo de su madre, claro está. Así es, mi querida Samaritana. Entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a todas las personas que, así como nuestra querida Radio Escucha que nos llamó, están pasando por situaciones similares, Samaritana? Bien, antes de la llamada, para que no dejemos esa parte en el aire, hablábamos del tema de que cuando una mujer tiene el bebé, ¿verdad?, nace y muere. Hay una parte muy importante que a mí me impactó una vez, y es que a mí me llamaron en el hospital una familia para que yo vaya a darle la noticia a una madre de que su bebé murió. Pero cuando yo le pregunto, ¿y el bebé? Ella no lo sabe, no, y hace 3 días que ya el bebé lo enterraron, y ella ni lo dejaron que ella lo viera, ni se lo dijeron. O sea, ella estaba preguntando por su niño y le hablaba mentira. Hay algo aquí, y es que recuerden que esa persona, ese es un ser importante, aunque sea niño, y la madre tiene el derecho de decidir si lo quiere ver o no, si quiere que su niño se quede en un hospital o si quiere enterrarlo. Eso es bastante importante, porque va a pasar por ese duelo perinatal, y algo que le va a afectar toda su vida es que quizá mi hijo nació, yo no lo vi, yo no supe cómo era, yo no sé dónde lo dejaron, yo no sé dónde lo tiraron. Entonces, denle el permiso a esa madre o a esa pareja que decidan. Entonces, algo que yo recomiendo, no solamente a los familiares, es el apoyo, el validar y acompañar. No hay que hacer muchas cosas, no hay que decir mucho. Es mejor no decir nada y estar, que decir algo que pueda dañar. Yo acompañar a esa mujer que ha tenido la pérdida, acompañar a esa amiga o ese amigo que ha tenido esa pérdida, y entender que cada quien vive un duelo de manera distinta. Y estas personas que están pasando por una situación de duelo, primero, que es normal, no hay que sentirnos culpables porque yo me sienta triste o porque yo recuerde a mi madre, que aunque la perdí hace 20 años, en un momento, claro, yo la voy a recordar, y es válido también llorar. Ahora también, si entiendes que en ese proceso ha pasado un tiempo largo y aún estás pasando por situaciones como esa señora que nos acabó de llamar, es bueno que busquen ayuda psicológica. Y a estas mujeres que han perdido... han tenido pérdidas perinatales, que yo les recomiendo que se den la oportunidad de cerrar ese ciclo. A veces decimos, yo tenía el sueño, yo tengo una paciente que me dijo, yo tenía el sueño de ser madre. Yo le dije, es que tú eres madre de un bebé que no nació, pero tú eres madre, porque ¿cómo tú le querías poner? Ella me dijo el nombre. Yo le dije, incluso tú le pusiste nombre. O sea, ya para ti esa niña estuvo ahí, no nació, pero tú le diste un nombre, o tú querías que se llamara de tal forma. Entonces, también se utiliza mucho el hacer lo que es la despedida, ya sea con bebé o con alguien adulto que nosotros tenemos, el hacer un acto de despedida, ya sea una carta, ya sea que nosotros hagamos un tipo de representación con ese ser querido, ya sea que tengamos un tipo de recuerdo. Pero la parte más importante es yo darme el permiso de sentir y de hablar sobre este tema. Muy bien, Samaritana. Entonces, no es olvidar a nuestro ser querido, sino recordarlo con amor, con paz, con tranquilidad, sabiendo que dimos lo mejor para esa persona. Porque también eso es otra cosa, Samaritana. Muchas veces sentimos que
que no le dimos lo mejor a esa persona, ya sea nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos. Sentimos que algo se nos va con esa persona, claro que sí, pero sentimos como que le fallamos, como que no dimos el 100%. Por eso siempre es bueno siempre estar para nuestros seres queridos, para las personas que están con nosotros desde que estamos pequeños, que han estado en los momentos buenos y no tan buenos, siempre acompañarlos para que cuando nos falten no nos sintamos culpables de que algo no le dimos a esa persona. Exacto, y sobre todo no tener prisa, porque a veces nosotros nos queremos obligar a olvidar. O sea, tú no tienes por qué olvidar a alguien que fue importante en tu vida o algún momento que fue de impacto para ti. O sea, hay situaciones que llevan momentos, que toman su tiempo y no nos podemos dar esa prisa de que, wow, yo me retrasé, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que estudiar, yo tengo que olvidar, yo tengo que levantarme, ir a la calle. No, tómate tu tiempo para sanar porque es necesario. Y siempre recordar que es muy importante acudir a nuestro terapeuta, a nuestro psicólogo para que nos acompañe, para que vea las cosas desde otro punto de vista y nos ayude a mejorar y a sanar de forma adecuada. Entonces, recordar que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic, odontología especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen los servicios dentales desde limpieza, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Entonces, desde Médicos en la Radio le damos muchas gracias por escucharnos y por estar pendientes. Que pasen feliz resto del día. Nos vemos el próximo martes.